Hermanos, bienvenidos otra vez a En Busca de la Verdad Bíblica, un podcast dedicado a las verdades bíblicas. Hoy, este día, hermanos, vamos a estar hablando tocante perdonado, pero no olvidado. ¿Cuántas veces no hemos oído dichos de esos, verdad? Medios así a lo loco, como se dice, que decimos una cosa por X razones, lo que sea, pero no es lo que Dios desea para nosotros. Queriendo decir esto, hermanos, muchas veces vivimos acuerdo dichos que se nos enseña desde chiquillos o lo que sea, pero no dan con lo que la Biblia dice. Por ejemplo, este dicho, perdonado pero no olvidado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, verdad? Hablamos tocante de ser perdonados, pero el problema es que perdonamos, pero no se nos olvida la ofensa. Y hoy, este día, vamos a hablar tocante de eso, hermanos. Otra vez quiero invitarlos a que me acompañen y, hermanos, invite a otros, dígales dónde estamos, aquí en YouTube, En Busca de la Verdad Bíblica. Acuérdense, hermanos, por favor, denme un like, suscríbase, oprima la campana de notificaciones y luego también, hermanos, pongan, díganle a otros tocante de donde estamos para que el canal siga creciendo y síganos invitando gente a nuestros estudios. Ok, dispense otra vez mi español, estoy batallándola un poco hoy. Hermanos, estamos hablando tocante el rencor. El rencor. ¿Por qué batallo mucho para perdonar? ¿Por qué sufro con perdonar? Si soy cristiano, soy hijo de Dios, ¿por qué estoy batallando? ¿Por qué no puedo perdonar como se debe? Now, hermanos, déjenles hago una pregunta primeramente. Si perdono a alguien, pero no me olvido de la ofensa, ¿es perdón? ¿Estoy perdonando de verdad? Bueno, la respuesta es no. No. Una persona, hermanos, que dice que es hijo de Dios, no, estoy hablando con los cristianos hoy, que dice que es hijo de Dios y perdona, pero no se le olvida, o queriendo decir, no deja ir la ofensa en forma de que me olvidé de ella y ya no guardo rencor. Entonces, esa ofensa o esa persona no es perdonada. Now, quiero hablar un poco de esto, hermanos. El rencor, o queriendo decir el perdón, el no perdonar. Dios permanece implacable con aquellos descritos como los que no son arrepentidos. Now, usted y yo sabemos. Si una persona no es arrepentida de sus pecados, no es perdonada, ¿verdad? ¿Qué? No perdona a los que blasfeman contra el Espíritu Santo. La Biblia nos dice de eso. Y también con aquellos mismos que son implacables, o más bien aquellos mismos que también no perdonan. Hoy, hermanos, quiero dar a entender qué es el perdón verdadero, cómo perdona Cristo y cómo debo yo perdonar y por qué batallo para perdonar. Porque todos batallamos para eso. Usted y yo, como hijos de Dios, hemos sufrido con rencor, con siendo implacable, como se dice, o una persona que no perdona. Cada uno de nosotros hemos tenido ese sufrimiento, ese problema en nuestras vidas. ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué? ¿Qué es la raíz del rencor en nuestras vidas? ¿Por qué sufro con eso? ¿Por qué batallo con eso de no perdonar? Bueno, vamos a empezar con esto, hermanos. Ser implacable y demostrar amor verdadero son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, hermanos. Una persona que no perdona no puede vivir en amor verdadero. No puede demostrar amor verdadero. Es imposible. Porque el amor trae el perdón. Da perdón como se debe.
Pero si yo como hijo de Dios o yo como una persona no puedo perdonar a otros, o perdono pero no se me olvida la ofensa, es por esto, hermanos, no estoy demostrando el amor o no tengo el amor verdadero entre mí, en mi ser. Es imposible que los dos vivan juntos, que los dos estén juntos. Es imposible vivir una vida implacable o más bien una vida que no perdona y vivir una vida que demuestra amor verdadero. No se puede. Hoy este día quiero dar a entender, hermanos, simplemente esto. Vamos a Efesios capítulo 4 y el versículo 29 al 32. Y antes de empezar, hermanos, otra vez quiero pedirles que me den un like, se suscriba, haga share y también, hermanos, que oprimen la campana de notificaciones. Si no oprima la campana, no se le va a notificar cuando hay un mensaje nuevo. Sigan escuchando y díganle a otros hermanos, por favor. Inviten que vengan y oigan el canal mío en busca de la verdad bíblica aquí en YouTube. Ok, hermanos, estamos hablando en Efesios capítulo 4 y el versículo 29 al 32. Vamos a hablar tocante, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Porque no perdono. ¿Qué es la raíz? ¿Qué es el problema número uno? ¿Y por qué no puedo perdonar? Vamos a ver esto, hermanos. En el versículo 29 nos dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritaría y maldicia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vuestros en Cristo. Hermanos, cuando usted y yo hablamos negativamente de una persona, oigan lo que quiero dar a entender. Vamos para atrás al versículo 29. Nos dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. ¿Qué nos está diciendo? Miren, hermanos, la palabra misma nos enseña que lo que está en mi corazón es lo que en verdadmente va a salir de mi boca. Va a salir en mis acciones, en cómo me porto, qué es lo que hago. Dicen, quítate todo esto, que amargura, enojo, ira, gritería, maldicia y toda malicia. ¿Por qué es importante, hermanos, que me quite eso? Porque eso es lo que me está causando, porque está en mi corazón, está afectando mi corazón. Me está causando, hermanos, amargura, ira, enojo. Todo eso, hermanos, está causando o es la raíz. Oigan lo que voy a decir, es la raíz del rencor, de no perdonar. Cuando una persona dice, es perdonado, pero no es olvidado, es que no está perdonado. No está dando perdona. Queremos decir que perdono, porque es importante que yo sea una persona que perdona. Pero cuando yo digo o tengo la acción en mi corazón de perdonar, según yo, perdonar, pero no olvidar, es que en verdadmente no estoy perdonando. Estoy guardando enojo, estoy guardando ira, estoy guardando, hermano, malicia. Todas estas cosas. Y están afectando, hermanos, mi andar con Cristo. Están afectando mi corazón y están afectando cómo yo, como hijo de Dios, voy a reaccionar con una persona que me ofende. El discurso negativo, hermanos, más bien queriendo decir, es una naturaleza pecaminosa de la humanidad caída, que expresa el hablar. Queriendo decir esto, cuando yo hablo negativo de una persona, pongo en bajo a alguien, hablo mal de ellos, echo mentiras de ellos, lo que sea,
Hermanos, estoy expresando mi humanidad caída. Estoy viviendo así como si soy una persona pecadora. Una persona caída todavía en el pecado, que no ha sido salvo. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. El guardar rencor es contrario a lo que es el Espíritu de Dios. Hermanos, cuando yo expreso en mi hablar un discurso negativo, estoy provocando el desagrado de Dios y causando enemistad y división entre las personas. Hermanos, cuando yo, como hijo de Dios, empiezo a hablar negativo de una persona, un hermano en la iglesia, lo pongo abajo, pienso de él, de que él no es como yo, no gana el mismo dinero, no es de mi estándar, como se dice, este es muy pobre o este es muy rico, lo que sea. No es de mi raza, sea lo que sea, hermanos. Estoy yo causando división en la iglesia, porque estoy hablando mal de mi hermano. Es como Caín y Abel. Cuando Caín y Abel cayeron, o queriendo decir, cuando Caín mató a Abel, ¿qué sucedió? Esto. Mató a su hermano. Usted y yo, como hijos de Dios, cuando hablo mal de mi hermano, lo estoy matando. Lo estoy matando. Le estoy aventando piedras, queriendo decir, le estoy aventando piedradas con mis palabras, porque hablo negativo de mi hermano, echo mentiras de él, le hablo de él con odio, hablo con él con amargura, no lo perdono si él acaso me ha ofendido. Estoy matando a mi hermano. Las palabras negativas destruyen otras personas, provoca a Dios, o más bien desagrada a Dios, y causa enemistad y división entre las personas en la iglesia. La palabra sarpos en griego significa perdido, sin valor, descompasión. A menudo se usa en referencia a la fruta podrida. La fruta podrida. ¿Qué quiere decir eso? Quiero decir esto, hermanos. Mire, la palabra sapros, queriendo decir corrupto. La palabra corrupto en griego quiere decir sapros, que dice algo o fruta podrida. No, ustedes saben que cuando la fruta se echa a perder, apesta y también le salen mosquitos, le salen así animalitos, porque ya no sirve. Eso es lo mismo que Dios dice de nuestro hablar. Cuando hablo mal de mi hermano, cuando hablo mal negativo o guardo rencor contra alguien, eso es lo que sale de mi boca. Algo podrido, algo que afecta. El discurso corrupto, hermanos, o más bien la boca y el corazón están conectados. La abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en mi corazón, lo que está dentro de mí, eso es lo que voy a hablar. Cuando una persona está hablando mal de un hermano, ay, ese hermano que esto y que lo, es lo que está en su corazón. Debemos de hablar, hermanos, para edificar, para exhortar, levantar a alguien y no tumbar a las personas. Vemos, hermanos, que la boca expresa un cambio en el hablar cuando una persona se convierte en cristiana. Es interesante rastrear la palabra boca a través del libro de Romanos. En el libro de Romanos leemos esto, hermanos. Maldición y amargura. La boca está llena de maldición y amargura. Y eso lo leemos en Romanos capítulo 3 y versículo 14.
Pero cuando confiamos en Cristo, se confiesa justamente con su boca. Jesucristo es el Señor. Lo leemos en Romanos capítulo 10, el versículo 9 al 10. Como pecador condenado, su boca se cierra delante del trono de Dios. Romanos 3, 19. Pero como creyentes, su boca está abierta para hablar a Dios. Romanos capítulo 15 y el versículo 6. Cambia el corazón y cambia el discurso. Hermanos, cuando mi corazón cambia, mi hablar va a cambiar. Eso es lo normal. Pablo nos dice así, que nuestras bocas son como un sepulcro que está abierto, ¿verdad? Usted va a un panteón y saca o abre un sepulcro y va a apestar. Les ha dicho historias de como cuando yo manejaba grúa hace años, me tocó ver mucho muerto. Les dije la historia hace tiempo, cómo fue que un chofer se murió en su troque, estaba dormido en su troque, se le dio un ataque, un embolio, y murió. Y ahí estuvo una semana en su troque, nadie chequeó en él. Por fin vinieron, se investigaron y el guy estaba muerto. Porque era durante el tiempo del invierno, estaba caliente. Su cuerpo se abrió. Ya apestaba. Oh, me apestaba feo. Y me tocó manejar ese troque para atrás, para la yarda de nosotros, para que vinieran por él. Y, bueno, pues los enfermeros se llevaron al cuerpo. Bueno, lo que quiero dar a entender es esto, hermanos. ¿Se recuerdan cuando Jesús va a resucitar a Lázaro? Su hermana misma dice, hermano, Señor, ya son 4 días, ya para ahorita el cuerpo apesta. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, que nuestras bocas son como un sepulcro, o más bien apesta. No porque no me lavo los dientes, no me lavo la boca, sino por las palabras que digo, por cómo hablo de la gente, porque pongo en bajo a la gente, porque hablo mal de ellos, echo mentiras de ellos, les echo mentiras, los engaño, todas estas cosas. Es como nuestras bocas son como un sepulcro que está abierto y apesta, hermanos. Apesta a muerto. El discurso maligno viene de un corazón corrupto. Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 y el versículo 34 al 37. Y nos dice así. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del bueno tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué nos está diciendo? Y no, hace años, hermanos, cuando manejaba yo grúa, yo tenía como unos 22, 23 años, todavía estaba joven. Y había otro chofer que tenía, pues ya era mayor, tenía como unos 50 años. Y me odiaba porque era hijo de Dios. Yo le testificaba y me odiaba y este guy me hacía la vida pesada, en serio, en serio. Me ponía juguetes de esos de adulto en mi troque, me echaba revistas así de adulto, cosas así, nomás para hacerme la vida pesada. Y yo le testificaba y como quiera le testificaba y un día yo ya venía poco enojado. Habíamos trabajado como 15 horas derecho sin comer, sin nada, en un accidente. Y cuando llegué a la yarda, pues ya venía cansado, ya venía, verdad, desvelado y toda la cosa. Él ahí estaba y me dijo un chiste así, para hacerme enojar. Un chiste así de grosero. Y cuando él me contó ese chiste, yo me hice como si estaba riéndome. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, lo más chistoso de ese chiste es que un día vas a estar tú enfrentado con Dios y se lo vas a tener que decirle a Dios y luego decirle por qué lo dijiste. Vas a dar cuentas allá con Dios. Pues se me fue enojado, hora más, toda la cosa. Anyways,
Lo que quiero dar a entender, hermanos, usted y yo como hijos de Dios, vamos a dar cuenta. Ya sé que se nos dice, oh, no, ya todo ya está perdonado, ya no vas. No, hermanos. Como hijos de Dios, vamos a dar cuenta lo que hicimos como hijos de Dios. Lee la palabra del Señor y vamos a ver todo eso. Que constantemente nos dice que como hijos de Dios vamos a dar cuenta de cómo nos portamos como hijos de Dios, si testificamos o no, si hablamos groseramente, todo eso. Vamos a dar cuentas, hermanos. Efesios capítulo 5 y el versículo 4, y nos dice así: ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni traonerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En Colosenses capítulo 3 y el versículo 8 nos dice así: pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué nos está diciendo aquí en estos versículos? Hermanos, nos está diciendo esto: que Dios no es agradado con palabras que son deshonestas, con palabras que tumban, palabras que hablan mal de otros, que ponen en bajo, que echan mentiras. Todo eso, Dios no le gusta. No desea eso de sus hijos. Pero nos está también dando a entender esto, hermanos. La razón que yo batallo para perdonar es porque estas cosas están en mí. Y cuando yo dejé ir esas cosas, ahora puedo perdonar como se debe. Perdonar como Dios perdona. Dios nunca se recuerda de sus pecados. Amén. Dios nos dice que Él nos perdona y nos ha quitado el pecado y jamás se vuelve a olvidar, recordar de ellos. Jamás se vuelve a recordar de nuestros pecados. Porque tanto así nos amó. Por eso les estoy diciendo, el amor y el rencor no pueden vivir juntos. Es imposible. El amor y ser implacable no pueden darse juntos. Es imposible, porque no son los mismos caracteres. El amor trae perdón. La ira, el odio, malicia, blasfemia, todas estas cosas traen rencor. El rencor nos trae implacables. No perdono. O tal vez digo, te perdono, pero no se ha olvidado. Entonces no está perdonado, mi hermano. No está perdonado. Los apetitos de la vieja vida a veces se manifiestan cuando permitimos que comunicaciones inmundas salgan de nuestra boca. En Colosenses capítulo 3 y el versículo 8 nos dice otra vez así: pero ahora dejar también a vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. ¿Por qué? Recuerde que antes de ser salvos vivíamos en muertos espiritual. Acuérdense, antes de ser salvos, hermanos, vivíamos una vida de los muertos. Una vida de ser muerto espiritualmente. Y cuando yo soy muerto espiritualmente, voy a hablar todo lo que es en contra de las cosas de Dios. El odio, amarguez, maldición, todo eso, hermanos, va a salir de mi boca porque es lo que está en mi corazón. Porque eso es la naturaleza que es pecadora. Now, hermanos, oigan lo que quiero decir. Cuando yo recibí a Cristo, mi corazón tuvo que cambiar. ¿Cuándo y por qué cambia? Cambia, hermanos, porque Dios ahora mora en nosotros, el Espíritu de Dios. Y todas estas cosas no le gusta al Espíritu. Entristece el Espíritu de Dios, porque ese no es el carácter de Él. Dios es amor. Y porque Dios es amor, Él no puede odiar, Él no puede tener malicia, Él no puede tener enojo así como nosotros tenemos enojo. El enojo de Él es puro y perfecto. El de nosotros, hermanos, es pura ira. Tenemos que entender eso. En Efesios capítulo 2, el versículo 1 al 3, hermanos, no es
extraño que Pablo escriba su garganta es un sepulcro abierto en Romanos capítulo 3, del versículo 13. Dice, hermanos, ¿qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir esto, hermanos. Las cosas que hablamos, y lo dije hace ratito, las cosas que hablamos apestan como los muertos. Es porque es muerte. Porque somos espiritualmente muertos. Debemos hablar lo que es la vida. Exhortar, levantar a las personas, no tumbarlas. Nuestro discurso debe ser edificante. En Colosenses capítulo 3, versículo 16 nos dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y hermanos, déjenles doy una idea. Si usted está batallando mucho con esto, agárrese un himno viejo. Yo no sé sus vidas personales. Déjenles digo un poquito de lo que yo hago. Todos los días yo me levanto temprano, para las 4 las 5 de la mañana. Leo mi Biblia, leo la palabra del Señor. Y en mi escritorio tengo un himno bautista, que es lo que a mí me gusta. Tengo un himno en cual, hermanos, yo no sé cantar, ni soy cantante, ¿ok? So no piense que canto. No canto, no soy cantante, ni tengo voz para cantar. Pero le leo el himno al Señor. Eso prepara mi corazón y llena mi corazón de bendición. La Biblia nos enseña a que ser edificantes, a que dar bendiciones con nuestras bocas y no maldición. El remedio es asegurarnos que el corazón está lleno de bendiciones. Así que llene el corazón con el amor de Cristo para que solo la verdad y la pureza puedan salir de la boca. Y nunca tiene que decir, tome esto con un grano de sal. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir esto. Esto es lo que quiero decir con esto, hermanos, con mis notas. Es simplemente esto. Le estoy diciendo, leo un himno. Preparo mi corazón antes de salir al mundo. Aquí en mi cama, aquí en mi cuarto, lo que sea. Leo un himno. Leo la palabra del Señor. Oro. Le pido al Señor que me guíe, que me llene de bendición. Que yo pueda ser una bendición para otros y no una maldición. Que pueda exhortar, levantar a otros y no tumbar a otros. Hace años me tocó una cosa, hermano, bien que pues me quedé yo triste. Hace años había otra compañía. Yo manejo troques para una compañía que acarreamos tierra, asfalto. Hacemos mucho construcción. Y había una compañía que esa compañía eran, como se dice, era el enemigo del patrón mío. Los dos eran compañeros, se separaron y ahora se odiaban, lo que sea. Okay. Y el chofer de ellos, el líder, el mero, creo que era hermano del dueño, algo así, dijo, hey, ven, quiero hablar contigo. Y me invitó que me sentara en el troque de él. Y ahí estuvimos hablando. Yo a él no lo conocía, nunca había tenido una conversación con él. Y ese día estuvimos hablando. Y me dijo, ¿sabes que la compañía esta se va a cerrar? Ya estuvo, ya van a cerrar sus puertas. Le dije, me da tristeza. Y le testifiqué un poquito, no mucho. Y hermano, algo triste sucedió. Que a los cuantos días, este señor se sentó en el baño, ¿verdad? Se iba a bañar y agarró su pistola y se dio un balazo en la boca. Cometió suicidio.
Dije, Señor, si hubiera sabido que algo sí iba a saber, le podía hablar un poco más, estresar más el amor tuyo. Y tomé yo la culpa. Dije, ese Señor tal vez estaba pidiendo auxilio, pero no lo conocí. Hermanos, es importante que usted y yo, como hijos de Dios, háblenos de la bendición de Dios, del amor de Dios, con todo aquel que conózcanos, y no hablar mal, no destruir. Pablo nos dijo así, que pusiéramos la sal de la gracia de Dios en todo lo que decimos. Que vuestras palabras sean siempre con gracia, sazonada con sal. En Colosenses capítulo 4 y el versículo 6 nos dice así, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepas cómo debéis responder a cada uno o cada persona. Pero cuando yo estoy hablando mal, y estoy lleno de odio, no puedo, hermanos, hablar del amor de Dios. No puedo hablar con la gracia sazonada con la sal, como se dice, de Dios, si estoy guardando rencor. Porque yo todavía necesito lo que estoy queriendo ofrecer a otro. Todavía necesito el perdón de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, antes que yo pueda ofrecérselo a otra persona. Nuestras palabras deben ministrar gracia y ayudar y acercar a otros a Cristo. Satanás, por supuesto, forma el lenguaje que derribará la persona y destruye la obra de Cristo. El mal hablar provoca el desagrado de Dios. El mal hablar provoca el desagrado de Dios. En Proverbios capítulo 12, 22 nos dice así, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad con su contentimiento. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo esto. Dios odia la mentira. ¿Por qué? Porque el mentir es engañar. Hermanos, es imposible hablar la verdad de Dios si soy mentiroso, si estoy engañando a las personas. Nunca voy a traer a alguien a Dios si le estoy hablando con mentira. Tengo que yo aprender a hablar la verdad. Y la única forma que yo puedo hablar la verdad es cuando yo aprendo a amar, aprendo la palabra de Dios y aprendo, hermanos, a cómo levantar a otros y no tumbarlos. Pablo da 3 razones por las cuales debemos evitar la amargura. Primeramente, entristece el Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros y cuando el corazón está lleno de amargura y ira, el Espíritu se entristece. Segundo, nuestro pecado entristece a Dios el Hijo, quien murió por nosotros. Y tercero, entristece a Dios el Padre, quien nos perdonó cuando confiamos en Cristo. Son 3 razones grandes. Entristecemos el Espíritu Santo. Entristecemos el Hijo de Dios. Y entristecemos, hermanos, Dios el Padre. Aquí Pablo puso el dedo en la causa básica de una actitud amarga. Un espíritu implacable es el patio de recreo del diablo, y en poco tiempo se convertirá en el campo de batalla del cristiano. ¿No quiere tener tantas batallas, hermanos? Obedezca al Señor, aprenda a perdonar. Hermanos, cuando usted y yo aprendemos el perdón bíblico, aprendemos a perdonar como Dios perdona. Hermanos, el perdón bíblico es esto: la liberación de una persona de la culpa y de sus consecuencias, incluyendo el castigo, por lo general como un acto de favor, compasión o amor, con el objetivo de restaurar una relación personal rota.
El perdón puede implicar tanto la remisión de la pena como la cancelación de las deudas. Si alguien nos hiere, ya sea deliberada o involuntariamente, y no lo perdonamos, entonces comenzamos a desarrollar amargura interior, lo cual endurece el corazón. Deberíamos ser tiernos y amables, pero en cambio somos duros de corazón y amargados. En realidad, no estamos lastimados en la persona que nos lastimó, solo nos estamos haciendo daño en nuestros mismos corazones. Hermanos, la amargura en el corazón nos hace tratar a los demás como Satanás nos trata. Eso es la verdad. Cuando usted y yo no perdonamos, tratamos a esa persona así como Satanás nos trata. Usted y yo debemos de ser amables, debemos de tratar a las personas con amor, con gracia, sazonada, hermanos, con la sal que es el amor de Dios. Cuando usted y yo perdonamos, pero no se nos olvida, y eso es cuando esa amargura pronto se vuelve a la ira. Empezamos a odiar a esa persona que según decimos ya está perdonado, lo perdoné, pero no me olvidé. Entonces, ¿qué sucede? Me empiezo a amargar, me empiezo a recordar de la ofensa que me hicieron y los empiezo a maltratar. Los trato así como el diablo trata a las personas, en lugar de tratarlos con el amor de Cristo. Debemos, hermanos, tratar a los demás en la manera que Dios nos ha tratado a nosotros. En su bondadosa bondad, Dios nos ha perdonado y nosotros debemos perdonar a los demás. No perdonamos por nuestro bien, aunque obtenemos una bendición de ello, o incluso por el bien de ellos, sino por el bien de Jesús. Aprender a perdonar y olvidar es uno de los secretos de una vida cristiana feliz. Hermanos, cuando yo aprendo a perdonar y olvidar, así como Cristo me ha perdonado y se ha olvidado de mis pasados pecados, así Él también nos bendice. Cuando usted y yo aprendemos a perdonar y olvidar, no lo estamos haciendo, hermanos, para que Dios me perdone o para que Dios me bendiga. Lo hacemos porque ese es el deseo de Dios. Y el deseo mío es ser como Dios, es ser hijo de Dios. Un ejemplo en cual Dios está sumergiendo su carácter en mi vida con otros. Aprendemos a perdonar bíblicamente, y eso es perdonar y olvidar y amar. Hermanos, hasta que nos vuelvamos a encontrar por medio de podcast, sea bendecido y dígale a otros de Cristo, y como siempre les digo, Dios lo dijo, hay que vivirlo. Gracias.